Soy la doctora Jimena Aguilar y resolveremos el problema de Virgilio. Virgilio tiene un problema muy frecuente, especialmente en el área de cardiología, en el área de medicina interna y medicina intensiva. Virgilio tiene 60 años, es un paciente que se queja de dificultad respiratoria que en los últimos días se ha profundizado, incluso presentándola en decúbito. Presenta además palpitaciones, edema de miembros inferiores y coloración cianótica y tos seca. Dentro de los antecedentes tenemos algunos muy importantes que podrían explicar este cuadro clínico. Hace 5 años presentó infarto de miocardio y a partir de la fecha arritmias que son tratadas con digitálicos, además de edema de miembros inferiores tratado también con diuréticos de asa. Es decir, el síndrome coronario agudo que presentó hace 5 años tuvo repercusiones en esa oportunidad que actualmente son también evidenciables. Dentro de otros antecedentes tenemos el padre hipertenso fallecido y la madre obesa. Denota que familiarmente existía trastorno nutricional. Virgilio tiene 61 años con antecedentes trascendentes y una clínica muy importante y además de factores de riesgo cardiovascular. Virgilio presenta un examen físico donde se ve la frecuencia cardíaca alterada, está taquicárdico, se encuentra hipotenso, se encuentra con una respiración incrementada, con una saturación disminuida y con un índice de masa corporal alterado. Entonces aquí tenemos hasta este punto elementos que nos guían hacia una probable patología de origen cardiovascular, que pueden ser secundarios a un síndrome coronario agudo acontecido hace 5 años y que pueden explicar los síntomas y los signos iniciales que presenta Virgilio. Seguimos con el examen físico y tenemos la piel fría y pálida. Cuando nosotros hacemos el análisis, podemos identificar y debemos hacerlo a través de los mecanismos fisiopatológicos. Virgilio tiene un antecedente que es muy trascendente en relación a un síndrome coronario agudo hace 5 años. Ese síndrome coronario agudo tuvo unas repercusiones en esa oportunidad muy graves y actualmente las tiene porque el paciente sigue siendo medicado. Entonces, los síndromes coronarios agudos generan lesión a nivel de los miocitos, pérdida de miocitos. La pérdida de miocitos puede generar disminución de la capacidad contráctil de ese corazón. Entonces identificamos que ya existe una disminución de la capacidad de bomba, es decir, una disfunción cardíaca que está relacionada con un síndrome coronario acaecido hace 5 años. Pero también identificamos no solamente eso, sino que actualmente Virgilio presenta un índice de masa corporal de 29, ¿no? Entonces, el síndrome coronario que presentó hace 5 años Virgilio pudo estar relacionado con un trastorno nutricional que podría estar explicado o ser la génesis de una afectación aterosclerótica que generó la formación de placas, especialmente inestables, que pudieron generar el síndrome coronario agudo en esa oportunidad con la pérdida de miocitos y la disminución de la capacidad contráctil que nos llevan a una disfunción de la capacidad de bomba del corazón y a la activación de mecanismos de compensación. En esta imagen identificamos que la cardiopatía isquémica es una causa dentro de las iniciales de la disfunción de bomba. Virgilio presenta una presión baja, esto por la disfunción cardíaca. La disminución del gasto cardíaco ha generado esa presión baja que presenta Virgilio. Ante esa presión baja se establecen mecanismos de compensación para tratar de incrementar el gasto cardíaco. Vemos que Virgilio presenta
dificultad respiratoria como el motivo de consulta inicial y más importante. Esto podría estar en relación con la congestión pulmonar producida secundaria a esta disminución del gasto cardíaco a través de la activación de mecanismos de compensación con la intención de incrementar el volumen telediastólico ventricular. Se han activado sistemas renina, angiotensina, aldosterona y hormona antidiurética para aumentar ese volumen telediastólico. Sin embargo, recordar que los mecanismos de compensación no son totalmente benéficos y llega un momento que pueden llevar hacia una mayor disfunción cardíaca. Ese incremento del volumen telediastólico ventricular ha generado un incremento de presión en las aurículas y esto puede generar un incremento de las presiones capilares que superan a las presiones osmóticas coloidales y generar congestión pulmonar, y nuestro paciente Virgilio presenta disnea y al examen físico presenta disminución del murmullo vesicular y estertores. También presenta cianosis que está relacionado también con este mecanismo. Virgilio también presenta no solamente congestión pulmonar, sino presenta edema sistémico, congestión hepática, y esa congestión hepática se ha producido por congestión sistémica en relación a estos mecanismos de compensación. Presenta también edema en miembros inferiores. También presenta ritmo irregularmente arrítmico que puede estar generado por la activación de mecanismos de compensación en relación al sistema nervioso simpático o que el mecanismo de compensación, que es por incremento del volumen telediastólico, ha generado el incremento de la presión auricular y esto ha generado la arritmia, porque recordemos dónde se encuentra ubicado o dónde comienza el sistema de conducción. Vemos que Virgilio presenta algunos otros datos. Se queja principalmente de dificultad respiratoria, disnea, ortopnea y también cianosis y son datos de congestión pulmonar que determinan intercambio de gases alterados, la congestión pulmonar y los datos que presenta Virgilio. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que Virgilio también presenta datos de disfunción cardíaca derecha porque identificamos ingurgitación yugular y congestión de tejidos periféricos con congestión hepática. Al examen físico presenta hepatomegalia y dolor a nivel de la palpación en hipocondrio derecho. Y también presenta edema y ascitis en áreas de equilibrios, como por ejemplo en miembros inferiores. Entonces, Virgilio presenta datos de disfunción cardíaca izquierda y disfunción cardíaca derecha. Las disfunciones cardíacas o insuficiencias cardíacas difícilmente y raramente son solo de un lado del corazón. Generalmente, si se afecta un lado del corazón, posteriormente y a través del tiempo se afectará la otra parte del corazón. Virgilio presenta el ritmo irregularmente arrítmico, como ya lo dijimos, esto por la activación del sistema adrenérgico y también vimos que estaba relacionado con el incremento de presiones a nivel de las aurículas en relación al sistema de conducción. Vemos también que Virgilio presenta palidez. La palidez está relacionada y en relación a la activación de este sistema de compensación, que lo que trata es redistribuir el flujo sanguíneo hacia áreas críticas identificadas. Entonces se produce una vasoconstricción, especialmente de la piel, generando palidez y piel fría. Recordar también que Virgilio presenta una alteración del estado de conciencia. Esto denota que este mecanismo de compensación frente a la disminución del gasto cardíaco está siendo rebasado, porque esa zona crítica no está siendo suficientemente perfundida. También es importante recordar que otro mecanismo de compensación que se establece más tardíamente es el remodelado cardíaco y la hipertrofia. Inicialmente vemos que ese corazón insuficiente, en ese corazón insuficiente se establecen mecanismos de compensación iniciales y posteriormente mecanismos de compensación un poco más tardíos.
Dentro de estos tenemos el remodelado cardíaco, que lleva justamente a cambios en la morfología de la estructura y función de ese corazón. Aquí vemos un corazón alterado. Si nosotros tuviéramos una radiografía de tórax, podríamos evidenciar que el índice cardiotorácico está mayor al 0,5, posiblemente está en 0,6 o 0,61. Aquí es una ecocardiografía en la que podemos identificar las cavidades cardíacas totalmente alteradas. Se encuentran dilatadas tanto ventrículos como aurículas. Recordando que cuando se producen los síndromes coronarios agudos, las cavidades izquierdas son las más afectadas. Entonces, esas cavidades izquierdas inicialmente pueden dar datos de disfunción predominantemente izquierda, pero posteriormente pueden afectar el lado derecho. Esta hipertrofia tiene algunas complicaciones, pues puede generar mayor insuficiencia y llegar el paciente a tener insuficiencia cardíaca congestiva y también la predisposición para arritmias por el flujo turbulento que se presenta en estas cavidades anormalmente dilatados, generando las arritmias. Una de las arritmias más frecuentemente producidas o generadas son la fibrilación auricular. Aquí tenemos que es muy probable que en esta situación también tengamos ese tipo de arritmias. No se olviden que el remodelado cardíaco inicialmente también es benéfico. Sin embargo, como todo mecanismo de compensación a futuro, disminuye la irrigación coronaria y existe mayor riesgo de isquemia con mayor posibilidad de muerte de miocitos y mayor disfunción. En este caso, nuestro paciente, Virgilio, presenta una disfunción cardíaca predominantemente izquierda, en la que se ve afectada la fracción de eyección, y también tenemos que secundariamente presenta una disfunción cardíaca derecha. Estas secundarias a un síndrome coronario agudo